Nehemías capítulo 6, y vamos a tomar la lectura de la palabra en esta tarde, siempre honrando a nuestro Dios, que es el que nos ha guiado. Y otra vez más agradecemos a los hermanos que obedientemente sirvieron anoche para que este servicio se llevara a cabo allá en la ciudad de Lancaster, y fue de gran bendición. Amén. Capítulo 6 del libro de Nehemías. Algunos no han estado siguiendo esta serie, otros posiblemente sí. Algunos conocen este libro, otros quizás poco conocimiento. Voy a leer unos textos aquí y luego estaré dando como una corta introducción de lo que es el trasfondo histórico de este libro. Capítulo 6 del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, y dice la palabra de la siguiente manera: que cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, esos tres eran enemigos del pueblo de Israel, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Versículo 2 dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Jasmú es el mismo Gesem, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras, y de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, Dios, fortalece tú mis manos. Y vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Quién fuera como yo entraría el templo para salvar mi vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Amén. Voy a regresar al versículo número 3 del inicio, cuando dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra. Amén. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Estamos hablando acerca de la construcción de esos muros en Jerusalén, pero vamos a orar para después nos sentamos. Padre eterno, le damos gracias, Señor, por su palabra. Padre bueno, qué lindo es tener este texto delante de nosotros en esta tarde. Le damos siempre honra y gloria a usted, Señor, porque se la merece, y porque nos ha guardado hasta este día, y porque nos ha enseñado esta palabra, Señor. Su palabra nos dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros
tengamos paciencia y también recibamos consolación. Padre eterno, le damos gracias por cada persona que está debajo de nuestra voz, los que están dentro de este santuario, los que están afuera, Señor, los que están en las redes sociales en este momento, los que escucharán esta grabación. Oro, Padre bueno, que de alguna forma sea de mucha edificación para su pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar asiento y le voy a dar un poquito de lo que es el background, el trasfondo histórico de todo esto, del libro de Nehemías. Para los que no están familiarizados con este libro, el pueblo judío había sido llevado cautivo para Babilonia y habían pasado los primeros 70 años y empezaron a salir nuevamente para Jerusalén. Pero luego queda este hombre llamado Nehemías, que estaba sirviendo en el palacio del rey, y luego le llegan noticias de que los muros de la ciudad de Jerusalén estaban derribados y obviamente las puertas también habían sido quemadas. Cuando le llega esa noticia, él está hablando de un hombre que no había vivido en Jerusalén, él no conocía nada, pero sus padres le habían contado. Pero cuando él escuchó la noticia, algo le cliqueó en su mente y en su corazón, y dijo él: yo voy a viajar a la ciudad de Jerusalén para construir estos muros, para que haya protección sobre o alrededor de mi pueblo. Entonces este hombre comienza aquella caminata, y eso es lo que a mí me llamó la atención con la primera vez que leí este libro. Un hombre que dejó las comodidades porque tenía un llamado de Dios. No era fácil agarrar una caminata como desde aquí donde estamos nosotros hasta New Jersey, aproximadamente 3 meses de camino, porque iba con la mirada o con el plan de construir los muros alrededor de la ciudad. Entonces se recuerdan que este hombre dejó la comodidad porque había un trabajo que hacer, y eso me llama una inquietud a mí: ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a hacer para sacrificar, para construir esos muros alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestras comunidades? Hablamos acerca del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 predicó el pastor David de cómo enfrentar la oposición, algo que nunca faltó, siempre estuvo aquella gran oposición. Luego vimos más adelante que el muro ya se había levantado y luego era el momento de levantar las puertas, y les hablamos acerca de 2 puertas nada más, porque se iba a intensificar el estudio. Pero cuando él hizo los muros, para aquellos que no siguieron, habían 12 puertas que reparar. El primero comienza con la puerta de las ovejas. Había que empezar por un lugar, y él dijo: vamos a construir a la manera de Dios, y construye primero la puerta de las ovejas, porque por ese lugar era que entraban los sacrificios hacia el templo. Y él nos da a entender a nosotros que si queremos ver nuestros muros construidos a nuestro alrededor, hay que empezar por lo primero. Comienza con la relación que nosotros debemos de tener con Dios, el sacrificio agradable delante de Dios. Luego él continúa con la siguiente puerta, y así sucesivamente, pero la oposición siempre estaba. Ahora, una vez dice acá que ya se habían construido los muros, ya las puertas estaban hechas, ya listas de construir. Vimos nosotros que todas las puertas tenían sus cerrojos, sus llaves, pero la puerta de las ovejas, esa no se menciona que tenía llave. Nos da a entender que la puerta de las ovejas pasaba siempre abierta para las ovejas, y eso nos da a entender que la puerta, que es Cristo Jesús, está abierta las 24 horas del día para toda aquella persona que quiera venir a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Amén. Este es un pequeño trasfondo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora vemos una gran oposición. Aquí dice que oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem. Todos ellos traían un grupo de personas a su alrededor. Venía uno que lo acompañaban los amonitas, a otro lo acompañaban los árabes, al otro lo acompañaban los samaritanos, y era aquella conspiración. Y les decía unas semanas anteriores
que cuando nosotros nos proponemos hacer algo para el Señor, se va a levantar la oposición. Eso tengámoslo siempre seguro. Usted quiere hacer algo para el Señor, se va a levantar la oposición. Amén. Y ahí es donde hay que aprender a poner en orden nuestras prioridades. Amén. Los que tienen negocios acá se dan cuenta. Si les van a llamar por un trabajo, les llaman el domingo. ¿Cuántos dicen amén? Venga a ver este trabajo. Hoy es domingo, estamos aquí en la casa. Y yo me pongo a pensar que hay gente que tiene disciplina, y le voy a contar esto acá, y cada quien es dueño de sus decisiones, y aquí no se le obliga nada a nadie, pero lo que es la Biblia es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor, y este es el día del Señor, amén, y hay que honrarlo. Y el Señor, la Biblia dice que Dios ama a los que le aman y honra a los que le honran, amén. Y yo me acuerdo que en una oportunidad, se la voy a poner ahí, necesitábamos arreglar uno de los carros de nosotros, y había un hermano que tenía un taller aquí cerca en el área, pero se me hacía difícil llevárselo el domingo en la mañana. Y le digo yo al hermano, ¿será que se lo puedo llevar el domingo en la tarde después del culto? Le digo, para no tener que perder el domingo en la mañana de trabajar, como es el lunes en la mañana, se lo puedo llevar el domingo en la tarde. Y me dice el hermano, así bien suave, pastor, disculpe, me dice, pero míreme, yo el domingo no voy a ese lugar. Y si le quedaba como a 10 minutos de la casa, yo el domingo no voy a ese lugar. Yo respeto el día del Señor. Dijo, mejor no hubiera dicho nada, dije yo. Entonces, vemos cómo hay gente que tiene esa determinación, y cuando nosotros queremos hacer algo para el Señor, se van a levantar los enemigos. Este hombre llamado Nehemías, todo estaba bien cuando estaba trabajando en el palacio del rey, llevándole el vino al rey, llevándole la comida, todo estaba bien. Cuando él decide hacer algo por el Señor, se levantan los enemigos. Cuando Gedeón quiso hacer algo por el pueblo de Israel, se levantan los enemigos. Cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre, no habían problemas. Cuando él se levanta y quiere hacer algo por el pueblo de Dios, se levanta también Goliat. Cuando estaban los discípulos alrededor de Cristo en el tiempo que el Señor llamó los discípulos, no había tanta oposición. Cuando ellos dicen a cumplir la gran comisión, se levanta también la oposición. Eso yo le digo a la gente, con esto esté seguro, cuando nosotros queremos hacer algo, siempre habrá oposición, amén. Y allí es donde nosotros debemos de tener esa determinación. Ahora, a donde los quiero llevar hoy, porque ya este hombre ha viajado a Jerusalén, ya comenzó a construir los muros, ya están hechas las puertas, ahora tienen que colgar esas puertas, y luego hay que mantenerse en ese muro. ¿Cómo nosotros nos podemos mantener en ese muro? Amén. Porque muchos dicen, y es fácil llegar a la cima, pero es difícil mantenerse allá arriba. ¿Cuántos dicen amén? Usted conoce gente de negocios que se ha llevado su negocio a la cima, pero de repente se vienen abajo. Conoce gente que ha tenido un testimonio intachable, pero de repente vienen hacia abajo. Yo sé que muchos conocieron aquí escuchado hablar del evangelista Billy Graham, y es un hombre que siempre mantuvo su testimonio intachable hasta el último día. La esposa por igual. Conocieron a este otro evangelista, Ravi Zacharias, un hombre de gran conocimiento de la Biblia, pero de repente en un segundo todo se viene abajo. Entonces, así como usted y yo estamos construyendo estos muros, estamos construyendo las puertas alrededor, ¿cómo hacemos para mantenernos en ese muro? Amén. Si hay algo que necesitamos nosotros saber, y lo voy a llevar así un poco a la carrera, debemos de estar seguros que hemos sido llamados a una gran obra. Amén. Como primer lugar, quería decirles que tenemos que estar seguros nosotros que hemos sido llamados a una gran obra. Si me ayuda ahí, por favor, hermano, en el capítulo 6 y versículo 3, la Biblia habla
La Biblia habla en el versículo 3, cuando le mandaron aquellas cartas, le enviaron aquel mensaje, y él les envió mensajeros diciéndoles: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y le enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Pero él siguió mandándoles el mismo mensaje: yo hago una gran obra. Amén. Y si nosotros nos queremos mantener en el muro, nos queremos mantener firmes, tenemos siempre que tener en mente que hemos sido llamados a una gran obra. Amén. Tenemos un gran compromiso, tenemos nosotros una gran obra, tenemos una gran comisión. La Biblia dice que Dios a nosotros nos llamó con llamamiento santo y nos ha dado una gran comisión, un trabajo grande que nosotros tenemos que hacer. El llamado de Dios es un llamado universal para todas las personas para recibir a Cristo, pero cada uno de nosotros nos ha hecho un llamamiento específico, un llamamiento especial a llevar a cabo una determinada obra. Yo me di cuenta cuando el Señor me llamó a predicar que Dios me había llamado para estar detrás de un púlpito, y cuando yo estoy sentado en la banca yo no estoy a gusto. Yo siempre vino a ser parte de mi vida. Yo sé que ese ha sido mi llamado. Amén. Los que cantan, los que predican, los que sirven, ya saben que ese es el llamado que les ha hecho el Señor para trabajar en un área determinada. Ahora, es fácil abandonar el llamado. Amén. Yo sé que mucha gente ha corrido del llamado de Dios. Hay mucha gente que ha corrido. Pero le voy a ser sincero. Cuando la gente tiene un llamado especial y no está trabajando en ese llamado, su vida no va a tener sentido. Se va a sentir que algo hace falta, que algo no está bien, y no va a estar tranquilo hasta que esté trabajando en ese llamado que Dios le ha hecho. Y usted puede correr todo lo que usted quiera. Cuando Dios llama a la persona, y se puede huir todo lo que quiera, pero nunca va a estar contento, nunca va a estar tranquilo. Y yo le digo a la gente, antes que se lo vaya a tragar un gran pez allá en el mar como le pasó a Jonás, mejor hay que obedecer la palabra del Señor. El llamado de Dios puede ser resistido. Podemos resistir todo lo que queramos, podemos ignorarlo todo lo que queramos, pero a Dios no se le olvida que nos llamó un día. Y acordémonos nosotros también que fiel es el que nos ha llamado. Cuando el Señor nos llama a nosotros, el llamado de Dios es confiable, que podemos confiar que Él estará con nosotros. ¿Cuántos saben eso? Que Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces todos tenemos un llamado para mantenernos en el muro. Yo quiero cerrar con esto, pero que nos quede a nosotros bien grabado, que tenemos que entender que hemos sido llamados para una gran obra. Amén. Hemos sido llamados para una gran obra. Fue lo que le dijo Nehemías a aquellos hombres que llegaron con el mensaje: yo he sido llamado para una gran obra. Cuando le pregunten y vengan las distracciones, diga usted: yo tengo una gran comisión, tengo una gran obra. En segundo lugar, si me ayuda ahí por favor, también es necesario evitar las distracciones. Si hay algo una herramienta que usa el enemigo hoy en día, cuando le llegaron con las noticias, él les dijo: ¿quién fuera yo que entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque lo habían, como decimos nosotros, lo habían sobornado. Ahora, aquí hay mucho como decimos, mucha tela que cortar, porque le empezó a llegar mensajes tras mensajes, uno tras otro, diciéndole que nos reunamos. Ahora se contratan un profeta mentiroso para que le diga: nos vamos a reunir en el templo. Parecía buena la idea, pero sabía Nehemías que allá del lugar donde le decía nos encerramos, estaba hablando del lugar santísimo. Allí solo podía entrar el sacerdote, y él sabía que ese no era trabajo para él.
Aparte de eso, habla ahí también que mandaron con una carta abierta. Una estrategia del enemigo es de difamar a las personas. Amén. Una carta que le enviaban a él, si era una carta que tenía validez, tenía que ir sellada. Pero aquel hombre dice que se la mandó una carta abierta para que todo mundo se diera cuenta lo que le mandaban a decir. Si es una herramienta que el diablo siempre ha usado, es difamar a las personas, levantar a alguien con falsos testimonios para que la persona se desanime y ya no quiera seguir trabajando. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Entonces nosotros, para mantener y evitar toda distracción, debemos de estar enfocados y ocupados en lo que Dios o para lo que Dios nos ha llamado. Siempre tener en mente: Dios me trajo a este lugar por este propósito y yo no puedo deshacerme de lo que Dios me ha llamado. Amén. Pero tenemos que estar conectados con el Señor para saber para qué el Señor nos ha llamado. Cuando la Biblia habla que David era conforme al corazón de Dios, es porque David se preocupaba en primer lugar por las cosas de Dios, después escuchaba las otras cosas. Me acuerdo que un hombre del campo cuenta una historia, que un hombre del campo lo llevaron a vivir a la ciudad y él no estaba acostumbrado a vivir en la ciudad, pero cuando llega y andaba caminando por la ciudad con su hermano, dice que oyó cantar un grillo. Entonces le dice a su hermano: ¿oí ese grillo? Un cricket. Y le dice: ¿cómo voy a oír ese grillo? Hay tanto ruido de tráfico, buses, taxis y todo lo demás. Entonces viene él, dice, saca unas monedas de la bolsa y las tira así en la calle, y ya mucha gente al ruido de las monedas, y le dice: ¿te das cuenta? Le dice, el ruido del grillo es más fuerte que el ruido de las monedas, pero todo depende qué voz tú quieres escuchar. Y muchas veces nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz de otras distracciones. Y yo me ponía a pensar ayer cuando veía esto: si el Señor Jesucristo viniera otra vez y diera otra vez el discurso del Monte de los Olivos, cuando le dijo a los discípulos: mirad que nadie os engañe, yo pienso que a esta generación quizás le dijera: mirad que nadie os distraiga. Amén. Si hay algo que el enemigo está usando hoy en día, es la distracción. Tener la gente distraídas en cosas que no aprovechan. Años atrás la gente decía: están distraídos en la televisión. Ahora tenemos otro enemigo. Hay distracción de las redes sociales, y mucha gente, si no le pone su límite, pasa horas y horas distraído totalmente. Amén. Ahora, hoy en día, le cuesta a las personas agarrar este libro y comenzar a leer otra vez la palabra del Señor, porque hay tanta distracción. Cuando llamaron a Nehemías, él le dijo: yo hago una gran obra y no me puedo distraer. Le enviaron el mensaje otra vez y él dice: les mandé a decir lo mismo otra vez. Yo estoy haciendo una gran obra y no puedo cesar de trabajar en lo que Dios me ha llamado. Ayer estaba leyendo acerca de esto y me ponía a pensar cómo trataron de distraer a Nehemías. Y aquí les voy a contar un testimonio, y yo creo que David sabe parte de esto. El año pasado había una oportunidad en el trabajo de una promoción, y les voy a ser sincero, se veía a la vista humana, se veía atractiva. Entonces esa promoción en el trabajo iba a requerir más dolor de cabeza, obviamente, más estrés, más preocupaciones, mejores beneficios y mejor pago. Pero yo me ponía en mi mente: yo he sido llamado a una gran obra, y esto me va a traer mucha distracción y me va a traer mucho dolor de cabeza. Y me puse a meditar y me puse a orar, y dije yo: esto no me conviene. Humanamente hablando, se ven buenas a veces las propuestas. Le dice este hombre: vamos y nos vamos a ver en el templo. Se ve, bueno, se ve espiritual, eso está bueno.
Pero rápidamente él tuvo discernimiento que lo que querían hacer era atraparlo. Y por allá parece que le dijeron: nos vamos a ver en esa ciudad que se llama Ono. Por allí lo citamos hace un momentito. Me ayuda por favor. Aquí en el versículo 3 está. Y le dice: vamos a las aldeas y nos vamos a ver en el campo de Ono. Yo imagino a Nehemías quizás diciendo: oh no, esos están planeando algo contra mí. Y dijo él: no voy a ir con ellos. Y yo me acuerdo de esa oportunidad, cuando había esa oportunidad. Le pedí que preste atención, porque como que compagina, como que van de la mano. Y me dice el supervisor inmediato: esto es lo que hay. Y yo le dije: voy a orar al respecto. Y el siguiente día le dije yo: no me conviene. Entonces el supervisor que sigue después de él más arriba estaba afuera porque había sido operado y tenía ya varios meses de estar afuera, y llegó esa semana porque quería hacerme la misma propuesta. Entonces yo hice la de Nehemías y le dije la misma respuesta, y le dije: si eso es lo único que hay para mí acá, pues yo con todo gusto me voy. Y me dice: pues eso implica más dinero y esto y lo otro. Y le digo: pero no he recibido luz verde del Señor, y yo no puedo ir en contra de lo que el Señor ha dicho a mi corazón. Y les agradezco mucho. Bueno, ya usted sabe, bien polite, bien profesional. Pues entonces ayer me ponía a pensar: llegó Sanballat, llegó Tobías con el otro mensaje, luego llega Gesén el árabe, llega un supervisor más desde Winston-Salem porque quería hablar conmigo. Entonces le volví a dar el mismo mensaje y le dije: yo tengo algo más que hacer, y esto me va a llenar mucho la cabeza de preocupación, y no me puedo enfocar en lo que me están ofreciendo. Le di la misma respuesta, y eso era lo que estaba haciendo Nehemías. Él le dijo: yo tengo una gran obra que hacer y ustedes me están queriendo distraer. Y eso es lo que quiero hacer el llamado esta tarde a todas las personas que me están escuchando. Dios nos ha hecho un llamado a todos nosotros, y el enemigo está usando toda clase de distracción para detenernos o quitarnos el enfoque de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por favor, no nos distraigamos. Acordémonos, la trompeta está a punto de sonar. Ayer me preguntaban: ¿qué es lo que está pasando allá con Ucrania y Turquía? Y le digo: Ezequiel 38 está a nuestros ojos. Se está levantando ese grupo de naciones alrededor para venir en contra de Israel. Eso no lo podemos evitar. Pero antes de que todo eso acontezca, o justamente cuando eso esté aconteciendo, la trompeta también va a sonar. Amén. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar, y los que estemos vivos seremos levantados hacia arriba para encontrarnos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Ahora, cuando vemos esto, que este hombre les dice: yo no puedo ir porque estoy haciendo una gran obra, y se da cuenta que estaban planeando algo mal, y él decidió que no se iba a juntar con estos hombres. El diablo se viste de luz, de ángel de luz. ¿Cómo de repente, siendo enemigos, ahora quieren negociar con él? Y el diablo siempre tratará de negociar con nosotros y plantear unas cosas que se vean atractivas para ver si de esa forma nos puede convencer. Y era lo que estaban haciendo. Pero ya cerramos aquí con el punto número 3. Y él le dice: yo hago una gran obra y yo no puedo ir. Y se los puse esto ahí en inglés por los que entienden mejor el inglés. Y si de toda esta serie
no se recuerda de nada más, yo quiero que se recuerde de este versículo. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Y dice el texto en la Biblia King James que Él les envió también messengers. Y les dijo, I'm doing a great work so that I cannot come down. Y yo quiero que nos grabemos esa palabra en esta tarde. Porque si Nehemías deja de trabajar en ese momento, eso implicaba que el pueblo de Israel iba a quedar sin muros e iba a quedar también sin puertas. Si este hombre deja de trabajar en ese momento, eso implica que los enemigos iban a entrar y iban a quitarle la heredad que Dios les había dado a ellos en aquel tiempo. Si Nehemías baja al campo de Ono donde lo estaban citando, eso implica que se iban a burlar de todos ellos. Eso implica que sus hijos y sus familias iban a quedar expuestos al sufrimiento y iban a quedar en esclavitud. Y por eso es que él desde antemano le había dicho a la gente, no podemos doblegar las manos, acordaos del Señor grande y terrible y pelead por vuestra familia, pelead por vuestras mujeres y pelead por vuestros hijos. Amén. Y yo le voy a hacer una pregunta y aquí voy a confrontar a todos los padres que me están escuchando. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y puso las manos sobre sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que fue a orar a la cama donde están durmiendo sus hijos? Amén. A veces ellos no entienden, ellos no pueden orar, pero qué bonito es saber cuando hay un padre que clama por sus hijos, que ora por sus hijos, que le pone las manos a los hijos. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Y yo les voy a contar un poquito, y a veces les parece que tal vez es bastante religioso, pero si hay una práctica que nosotros siempre tuvimos, y aquí está Jessica y David posiblemente nos está escuchando, pero nunca salían de la puerta de la casa en la mañana sin antes no le poníamos las manos y los encomendábamos delante del Señor. Ellos sabían muy bien, a veces el bulla estaba esperando allá afuera, pero nosotros le decíamos, hay que hacer una gran obra, vamos a ponerlos en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Y cuántos están dispuestos a pelear por sus hijos, a pelear por la familia? Gloria al Señor. Las estadísticas de este país lo dicen, que el 67% de los adolescentes, de los de high school, de los de la universidad, dejan la iglesia, y por lo tanto las decisiones más grandes las toman fuera de la voluntad de Dios. Las decisiones más grandes, como escoger la carrera que van a estudiar, el lugar donde van a vivir y la persona con quien se van a casar. Y de allí es donde nosotros vemos la decadencia que hay en este país. Pero todavía yo sé que hay padres y madres que están dispuestos a pararse en la brecha y pelear por la familia, pelear por los hijos, pelear por esta comunidad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando Nehemías le dijeron, ven y reunámonos en este lugar, él les dijo, yo hago una gran obra y no puedo viajar a donde ustedes están. Ahora, antes de pasar a cerrar, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que los israelitas entienden a Jerusalén como la palma de la mano? Como que esto, la parte alta acá es Jerusalén. Y ellos dicen que siempre que el Señor hablaba de Jerusalén, subían a Jerusalén o viajaban de Jerusalén. Y ellos ponen la mano así, dice, esta parte alta aquí es Jerusalén. Luego la primera línea dicen,
es el valle de Cedrón. Luego la siguiente línea es el valle de Jezreel. Luego la siguiente línea es la orilla del mar Mediterráneo. Y por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: te tengo esculpida en la palma de mi mano. Gloria al Señor. Y eso nos dice a nosotros hoy en día: te tengo esculpido en la palma de mi mano, y a tu alrededor estarán mis muros. Gloria a Dios. Entonces a Nehemías, él estaba construyendo alrededor de la ciudad, y por eso le decía: ven y consultemos aquí en esta aldea. Y en el versículo en inglés dice: I cannot come down, queriendo decir: yo no puedo viajar a donde ustedes están. Gloria al Señor. Ahora, hemos estudiado también que Nehemías es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Él es el que ha reparado nuestros muros alrededor. Él es el que ha restaurado nuestra familia. Él es el que ha puesto puertas y barreras alrededor de nuestra familia. Él es el que ha intercedido por nosotros. Cuando Nehemías estaba allá en Babilonia, allá en Susa, la Biblia dice que él tenía acceso al rey, y ahora él nos ha restaurado a nosotros y nos ha llamado para este tiempo, porque nosotros también tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, para ir a clamar y pedir por nuestra familia. Gloria al Señor. Siendo Nehemías tipo de Cristo, ahora vemos algo que se repite ya en el Nuevo Testamento. Cuando vemos el juicio del Señor Jesucristo, y luego es sentenciado a muerte, y posteriormente es llevado a la cruz. Amén. Estando allá en la cruz, comienzan los enemigos también a burlarse de él. Y ahí es donde se cumple lo que dijo Nehemías. Si me ayuda por favor con el otro texto, hermano. Ya en San Mateo aparece otra escritura, y dice ahí que los que pasaban lo injuriaban. Y esto es bueno que lo tome nota, porque esto no se escucha en Univisión, ni en CNN, ni en ninguna de esas otras canales de televisión. Los que pasaban alrededor injuriaban y meneaban la cabeza diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo edificas, sálvate. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y me imagino el Señor Jesucristo diciendo: yo hago una gran obra en este momento y no puedo descender de aquí de la cruz. Él hubiera dicho en inglés: I'm doing a great work and I cannot come down. Yo hago una gran obra y no puedo bajar de esta cruz. Si yo bajo de esta cruz, eso implicaba que el Nuevo Testamento no iba a tener sentido, porque para que un testamento tenga validez, el testador tiene que morir. Eso implica que las profecías del Antiguo Testamento iban a quedar y no iban a tener valor, porque el Señor Jesucristo había bajado de la cruz. Pero él decía: yo no puedo bajar de esta cruz. Si bajo de la cruz, eso significa que toda esta humanidad se va a ir al infierno. Él decía: yo voy a permanecer acá. Pero de una cosa si él estaba seguro, era que así como Jonás había estado en el vientre de aquel gran pez por 3 días y 3 noches, así también el Señor iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, y luego el Señor iba a resucitar. Los discípulos se preocupaban, los discípulos lloraban, porque él mismo les había dicho: a mí me van a quitar la vida, pero también les había dicho que él mismo la iba a poner, porque tenía el poder y la autoridad para volverla a tomar. Alabado sea Dios, el Cristo de la gloria. En aquel momento, en aquella cruz, cuando lo estaban injuriando, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban avergonzando, lo mismo que hacían con Nehemías, a él le dijeron: esa torre, esos muros que estás haciendo, si una zorra se
se sube, te la va a derribar. Al Señor le decía: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y me lo imagino en su mente diciendo: yo estoy haciendo una gran obra aquí en esta cruz y no puedo bajar, porque se tenía que cumplir lo que dijo de Moisés, que así como Moisés levantó aquella asta, aquella serpiente en el asta en el desierto, así también el Hijo del Hombre iba a ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que está ofreciendo el Señor hasta hoy en día. Alabado sea Dios. Yo quisiera saber cuántos son los que se van a parar en la brecha y vamos a pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Hay un trabajo grande que hacer en este mundo, en este momento. Así como este hombre llamado Nehemías no se detuvo, no lo distrajo nada. Él dijo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender a ocuparme en otras cosas. La venida del Señor está a la puerta, hermanos. Esta mañana pensaba en lo que escribió el profeta Amós, y él dijo: viene el momento en que yo voy a enviar hambre a la tierra, hambre no de pan, sino de oír palabra de Dios, y andarán errantes de sur a norte buscando quien les predique, y no lo encontrarán. Todos estos que gritábamos aquí detrás de los púlpitos, ya no vamos a estar en este lugar. Todos aquellos que dicen aleluya, todos los que nos llamamos ser cristianos, estaremos en bodas en el aire. Y esto acontecerá en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Hoy que hay tiempo, allí donde está con los ojos cerrados, por favor, un momentito. Solo hay dos jueces en este santuario, y es su corazón y el Señor que está en este lugar. Y si usted no está listo para encontrarse con el Señor, está en serios problemas. No va a haber segunda oportunidad. Por eso la Biblia dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Posiblemente así como Jonás, quizás ya corrió suficiente tiempo. Entréguele su vida a Cristo. Él le ama y quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Ahí donde está, esté en este santuario, está allá afuera, allí puede levantar su mano y decir: ya corrí suficiente, me rindo ante ti, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Aleluya, qué lindo eres, Señor. Si hay algún padre y una madre que quiere venir aquí al altar, y vamos a orar juntos. Vamos a poner nuestros hijos en las manos del Señor, nuestras familias. Te adoramos, Señor. Oh Padre eterno, en este día, Señor, así como en ese tiempo este hombre llamado Nehemías, Padre bueno, que se dio cuenta de la gran necesidad, Jesús, y del gran peligro que había, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.